Si algo es él, es un profeta del primer anuncio en la iglesia que peregrina en España. En segundo lugar, es un maestro de generaciones y un pionero que ha abierto camino. Cuando le pregunté qué quería que dijese, pues me dijo, bueno, pues en primer lugar, di que soy sacerdote diocesano. Segundo lugar, profesor de teología, emérito, de teología fundamental. Tercer lugar, ahora lleva su misión en la parroquia Hospital de Campaña de Santa Ana, hermana de la parroquia de San Antón, aquí, del Padre Ángel. También es consultor del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y, como decía antes Luisma, pues autor de una obra de referencia en España como es El primer anuncio en el eslabón perdido. Como lo importante lo va a decir él y pues le dejamos la palabra a Xavier. Muchas gracias y bienvenido a tu casa. Gracias a los organizadores por invitarme y por tener este consuelo espiritual, esta experiencia de poder compartir con religiosos, religiosas, laicos, laicas, comprometidos, poder ser escuchado, poder exponer estas ideas y también de poder tener a los compañeros que hablarán los días siguientes y que es también pues un lujo poder tener este contraste. La conferencia la tenéis en WhatsApp. Aquí aparecerán solo los títulos y alguna pequeña subdivisión y consta de 22 puntos, 23, seguramente me saltaré alguno. Tenéis una bibliografía indicativa al final y sobre todo las citas, las referencias del magisterio de la Iglesia, de los teólogos, las tenéis en la publicación de la conferencia que di en el Congreso de Pueblo de Dios en Salida, que está publicado en Eclesia y que seguramente lo publicarán también, me han dicho los organizadores. El primer anuncio no es una nueva moda. El primer anuncio no es una metodología pastoral. El primer anuncio no es algo que ahora tenemos que hacer a más de lo que hacemos. El primer anuncio supone para la Iglesia Católica el redescubrimiento de la esencia del cristianismo. Es una reconfiguración en profundidad de lo que significa ser cristiano. Es como esos movimientos de placas tectónicas que por desgracia provocan terremotos como el de Marruecos. Eso es lo que se está jugando. ¿De dónde viene este movimiento en profundidad? Si queremos entender lo que se juega, es inevitable referirse a de dónde venimos. Venimos de la Reforma Protestante, punto 3, de Martín Lutero, 1517. Resumiendo muy concentradamente, Lutero propuso que lo que nos salva es la fe como confianza en Cristo. Sola fides, la fe como confianza, que referente a la práctica que había de indulgencias y de los sacramentos muy cosificados, nosotros no podemos hacer méritos, lo que nos salva es la gracia de Dios. Seguimos siendo pecadores, como dice el texto de hoy, Romanos 7, que llevamos en nuestro interior. Vemos el bien, queremos hacerlo, pero hacemos el mal. La interpretación luterana es que seguimos siendo pecadores, pero se nos imputa la gracia de Jesús. Y que respecto de los obispos y la tradición, Lutero enfatiza la Escritura, la Biblia, sola Escritura. Bien, ¿cuál fue la reacción católica? La reacción católica fue el Concilio de Trento. Trento fue un gran concilio, muy equilibrado, pero la recepción, lo que se llama la manera como llegó al pueblo, la recepción popular de Trento fue como una especie de contrapunto simétrico. Sí, Lutero y sus discípulos decían que lo que salva es la fe como confianza, los católicos decimos la fe como doctrina, una doctrina clara y expuesta en el credo y formulada intelectualmente. Si Lutero decía que es la sola gracia,
la gracia de Dios que no está vinculada, solo admitía Lutero 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Lo católico es decir, sí, sí, pero como dice aquel cura, cuando pongo las manos, baja. Esa confianza en la presencia objetiva de Dios en los sacramentos. Y respecto al tema de que seguimos siendo pecadores, los católicos decimos, sí, pero a Dios rogando, con el mazo dando, y el cielo nos lo tenemos que ganar con nuestro compromiso. Estoy exagerando, estoy haciendo una caricatura, porque es la hora de dormir la siesta, y para que esto os despierte un poco. Evidentemente que las cosas son más matizadas. Y por último, la transmisión del catolicismo durante estos 3 siglos desde Trento se ha hecho con los 3 pilares, por inmersión en la familia, la parroquia y la escuela. El catolicismo renovado que surgió del Vaticano II, sostengo con otros que, aunque es una versión mucho mejor y moderna, pero tiene el mismo ADN de Trento. Es decir, lo importante es el catecismo, no será el catecismo de preguntas y respuestas, será el catecismo holandés, será el catecismo formulado antropológicamente, que es mucho mejor. Un catecismo que dialoga, pero tal vez interiorizó excesivamente las críticas de la modernidad, enfatizando el mensaje social del cristianismo y cancelando los elementos más mitológicos, milagros, exorcismos, postrimerías, cielo, infierno, purgatorio, oración. La misa, los sacramentos se redescubren con el Vaticano II en la recepción popular en su dimensión horizontal, de convivialidad, de protagonismo de todos. La participación activa de la que habla el documento sobre liturgia se convirtió en hacer cosas. En la misa tenemos que hacer cosas. Está bien que se lleven las ofrendas, pero hubo un excesivo activismo, cuando en la liturgia es importante, como decía Godfried Daniels, el arzobispo de Malinas, Bélgica, la liturgia es un bosque, es una casa en la que entras y te dejas configurar, te dejas formatear. No eres tú la que manipulas la liturgia. Otra cosa es el grupo de oración privada. Respecto a lo de ser bueno, que por cierto, en el esquema preconciliar se concentraba mucho en el tema moral y el tema sexual, el ser bueno hemos ganado muchísimo. Es el compromiso social, fue a favor de la democracia, de los derechos sociales, de las minorías. Y la transmisión de la fe, fundamentalmente, estoy refiriendo a las metodologías de los años 70, 80, son de tipo discurso teórico, necesario, nuevo catecismo antropológicamente formulado, revisión de vida, ver, juzgar, actuar, formación bíblica, formación teórico-crítica, sentido de pertenencia o una transmisión de lo teórico a través de la acción, por una cierta influencia existencialista y marxista. Punto 6. Llega la posmodernidad. Tomamos el año 1989, el de la caída del muro de Berlín, como indicativo. Hay un desplome en muy pocos años del catolicismo, y no solo del catolicismo, sino de todo sistema con pretensión de explicarlo todo. El mismo marxismo se desploma junto con el desplomarse del muro de Berlín. Hay la caída del cuerpo doctrinal, tanto conservador como progresista, con la sociedad abierta y compleja, la mundialización, la movilidad, las migraciones. Se conocen otras religiones. El vecino del segundo o tercera puede ser budista o musulmán. Otras ofertas de espiritualidad sin religión, el yoga, la meditación, la autoayuda, todo amplificado por las redes sociales. No hay tradición, no hay libro sagrado, no hay autoridad. El último mensaje de Internet, el último meme, tiene tanto valor como la Biblia o como lo que pueda decir el obispo de la diócesis.
la misa es sustituida por otras formas alternativas de pertenencia, agrupación por aficiones, intereses culturales, deporte, lúdicos. Y para ser bueno no necesito ir a misa, puedo ser bueno y socialmente comprometido realizando un voluntariado. La transmisión de la fe han explotado los tres puentes, la familia, la parroquia, la escuela religiosa. ¿Qué faltaba en el catolicismo preconciliar y qué sigue faltando en el catolicismo progresista posconciliar? ¿Qué es ser cristiano? Y aquí viene a cuento uno de los textos más citados del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. No se empieza a ser cristiano por una decisión ética, por el deseo de ser bueno, o una gran idea, el catecismo, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello la dirección decisiva. Seguro que os lo sabéis de memoria esta cita, pero analizadla. No se empieza a ser cristiano por una decisión ética, el empezar, otra cosa será la consecuencia. Ser bueno, o una gran idea, la gran visión que nos da el credo, sino por un encuentro, un acontecimiento, lo ha dicho la compañera, el acontecimiento. O como dice Monseñor Vicente Fernández, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, no nos salva una doctrina, nos salva una persona, Jesucristo. Intento una definición sintética de lo que es ser cristiano, que tiene como referencia a Guardini, a Gaudium et Spes, al arzobispo de Marsella actual. Ser cristiano es coactuar libre y conscientemente con la salvación que el Dios Padre ya está llevando a cabo en el mundo por la acción de su Hijo Jesucristo resucitado y con la dinámica del Espíritu Santo. Ser cristiano es coactuar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu que ya están actuando. Acción salvadora que tiene en el pueblo santo de Dios, la Iglesia, el signo colectivo, visible, convocante y germen de la nueva humanidad. Y este coactuar con Dios empieza con el acontecimiento fundante, como se ha dicho, del encuentro personal con Jesucristo resucitado. Y sigue con el proceso de iniciación cristiana. Sin proceso no hay maduración en la fe, pero sin acontecimiento, aquí se ha dicho emoción, sin acontecimiento no puede haber proceso. Los que somos hijos de la modernidad y de la racionalidad, los que conocimos en nuestra infancia, los que nacimos a mitad del siglo XX y conocimos en nuestra infancia el catolicismo preconciliar, nos entregamos con toda pasión a decir que es verdad, no, es un proceso. Los muchachos de la JOC, Juventud Obrera Cristiana, cuidado, no nos precipitemos a presentar a Jesús, es un proceso, sí, es un proceso, pero tiene que haber acontecimientos fundantes. A lo mejor será en un concierto de música de evangelización, a lo mejor será en un encuentro de Lisboa o en una conversación con un compañero tomando una cerveza. Tiene que haber acontecimiento fundante que es el que da pie al encuentro con Jesús. Punto 8. ¿Qué propicia el encuentro personal de un adulto con Jesucristo resucitado? 4 elementos. Primero, la acción del Espíritu Santo, verdadero protagonista de la evangelización, que nos precede en el corazón de las personas, Gaudium et Spes 22, y nos precede, como dijo San Juan Pablo II, no solo en el corazón de los hombres y mujeres bien intencionados de las religiones, sino llegó a decir en Redentoris Missio, 1990, que el Espíritu Santo está trabajando en las tradiciones colectivas, como tradiciones colectivas de las religiones, con sus luces y sus sombras, como ya dijo el Vaticano II en el decreto sobre religiones, y con esta presencia del Espíritu Santo en lo colectivo. Habla el Papa Juan Pablo II de mediaciones
en las religiones, hinduismo, budismo, participadas de la única mediación que es la de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado en su singularidad. No hay sincretismo, hay una cristología inclusiva. Tiene que haber la atracción creíble del testimonio, la caridad. La caridad es lo que nos hace creíbles en todas sus facetas. Luego, al hilo de la vida, vendrá el diálogo. El diálogo a partir de las expectativas y de las experiencias antropológicas fundamentales. Las experiencias que tienen que ver con el nacimiento, con el crecimiento, con el enamoramiento, con la muerte. Las experiencias del tiempo, el tiempo del trabajo, el tiempo de la fiesta. Las experiencias que nuestros hombres y mujeres, nuestros jóvenes realizan de ilusión, de frustración. Ahí tenemos que conectar en un diálogo con estas expectativas en las que late el deseo de Dios, como se ha dicho. Y en este contexto dialogal, precedidos y acompañados del mejor ejemplo de caridad, el anuncio o presentación apasionada, cuando se discierne que ha llegado el momento, de Jesucristo, Hijo de Dios, muerto y resucitado, dador de vida, ahora y aquí, a ti que me estás escuchando. ¿Qué no es el primer anuncio? Porque ahora ya pasó con la nueva evangelización, que de repente seguimos haciendo lo mismo llamándole nueva evangelización. Y ahora corremos el riesgo de seguir haciendo lo mismo, conferencias cuaresmales, grupos de charlas, convivencias, dinámicas, llamándole primer anuncio. Por tanto, hay que dejar muy claro, ¿qué no es el primer anuncio? No es una primera aproximación empática a los lejanos, alejados o indiferentes. Esto es necesario, será necesario. Para poder hacer el primer anuncio será necesaria la aproximación empática. Pero la aproximación empática es condición necesaria, pero no es el anuncio, no nos engañemos. No es una pre-evangelización. No es una primera atracción hacia los valores del Evangelio. No es una invitación a ir a misa o a confesarse. Eso no es el primer anuncio. Serán cosas buenas, necesarias, oportunas en su momento. Pero no nos engañemos. No es una primera información sobre Jesucristo. No es una primera lección catequética sobre Él. Primer anuncio al que le seguirán otras. No. El primer anuncio no es cosa necesaria. Y yo he trabajado durante 38 años en esto. La argumentación intelectual sobre la credibilidad del cristianismo. Esto es súper necesario, pero no es el primer anuncio. Punto 10. Nadie se ha emborrachado nunca analizando la fórmula química del vino. Estamos de acuerdo, ¿no? Pues ahí está. O sea, el análisis necesario de la fe, el análisis necesario de la constitución del ser humano en la actualidad, todos los análisis son necesarios, pero no son el primer anuncio. El primer anuncio es ofrecer el vino a beber, ¿no? Si me permitís un poquito, sería como la primera invitación a drogarte. No se te hace un análisis del cannabis, se te invita, ¿quieres probar? ¿No? Tenemos que recuperar este sentido un poquito desvergonzado del ¿quieres probar? El primer anuncio es una acción concreta. Por ejemplo, yo ahora os presento, y perdonad la pretensión, el primer anuncio. Hemos venido aquí, hemos hecho la oración, pero ¿qué impide que ahora el que quiera cierre los ojos y en su corazón, sea cual sea el motivo por el que está aquí, sea cual sea la sintonía sentimental, puede, si quiere, ahora, aquí, abrir el corazón a Jesús y decir, Jesús, soy yo con mis contradicciones, con mi pereza, con mi desánimo, con mis ilusiones, con mi afectividad que busca reconocimiento, con el disgusto que he tenido con un alumno, con la alegría. Señor Jesús, te abro mi corazón. Aquí estamos no estamos en medio de la plaza, estamos reunidos sinodalmente, religiosos, religiosas, laicos, laicas. Esta tarde, Señor Jesús, te abro mi corazón. Ahora, aquí.
sea cual sea el estado. Aunque haya cometido acciones, aunque haya odio, dificultad de perdonar a los compañeros, compañeras de comunidad. Señor Jesús, te abro mi corazón, entra en él, entra con más fuerza todavía en esta jornada en la que vamos a hablar tanto del anuncio. Yo te acepto en mi corazón como mi Salvador y dinamízame para entregarme a los demás y a los más pobres. Claro, yo he podido hacerlo porque todos sois creyentes y religiosos y religiosas, ¿no? No estoy diciendo que haya que ir haciendo esto a todas las... Pero es porque basta ya de hablar solo sobre el primer anuncio, ¿no? Aprendamos a hacer el primer anuncio con naturalidad. El primer anuncio es una invitación concreta, aquí y ahora, cuando se discierne que ha llegado el momento, dirigida al corazón del interlocutor, para que éste, si quiere, libremente, entre en contacto personal con Jesucristo como Salvador de su vida. Es una comunicación breve, concentrada en el tiempo, en clave dialogal y propositiva. Punto 12. ¿Cuál es el contenido del primer anuncio? Nos hablará sobre esto también, creo, Gabino. La presentación de la persona viva de Jesucristo, Hijo y palabra definitiva de Dios muerto y resucitado, que te ofrece ahora y aquí, a ti que estás escuchando, a vosotros, vida para siempre, liberación radical del mal, curación progresiva de heridas, experiencia real del amor de Dios percibida en penumbra, en claroscuro, y la integración en una nueva humanidad. En la acción de comunicar el primer anuncio, que no es una clase, es un acto comunicativo, el contenido se activa cuando, venciendo el pudor, la vergüenza y invocando al Espíritu Santo, pidiendo si es el momento, nos atrevemos al hilo de la vida, en la urdimbre de un diálogo en el que han surgido las expectativas de esa persona, nos atrevemos a proponerle y le hablamos con amor, con humildad de Jesucristo resucitado. Jesucristo resucitado se hace presente en el anuncio. Jesucristo resucitado se hace presente en el cristiano, la cristiana, el joven, que le habla con amor. De ahí encontraréis en la ponencia, en el Congreso Pueblo de Dios en Salida, todos los teólogos, Ranner, todos Simons, el Instrumentum Laboris del Sínodo sobre la nueva evangelización, todas estas cosas muy explícitas, la presencia de Cristo resucitado en el anuncio. Claro que luego se hará presente en la palabra de Dios y se hará todavía más presente en la Eucaristía. Son diversas presencias, lo veremos. Por eso, el primer anuncio hecho en estas condiciones tiene una fuerza, que es la fuerza del Espíritu Santo, que se sirve del testimonio, del mejor testimonio de caridad y del testimonio, aunque seamos pecadores imperfectos. Y esa fuerza, esa eficacia, le podemos llamar sacramental. ¿Qué es un sacramento? Es un signo visible que comunica la gracia de Dios. Hay 7 sacramentos, pero luego hay acciones sacramentales. Benedicto XVI, en la exhortación postsinodal sobre la palabra de Dios del 2008-2010, habla de la sacramentalidad de la palabra. Y cita un texto de San Jerónimo que dice: ¿verdad que si se cae una partícula del cuerpo de Cristo en el suelo, todos vamos a recogerla y limpiar? ¿Verdad que si una lectura de la primera parte de la misa, porque el micro no está bien o el lector lee deprisa, se pierde? Estamos perdiendo una presencia de Cristo en la palabra. Bien, el primer anuncio sería la primera experiencia, la que se puede dar en un bar, hablando con un amigo o en una sala de espera. Cuando una mujer cristiana le dice a su cuñada, que le ha dicho: mira, me van a operar del pecho, tú que eres cristiana, ¿me puedes ayudar? Si te lo piden,
te lo pone en bandeja, es como una asistencia de Iniesta para que remates. Lo difícil es intentar propiciar la petición, pero si te lo piden, es ese momento, ¿no? Como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 128, ¿no? Pues ahí, a partir de ahí, tú le dices, mira, pues sí, si quieres que hagamos una pequeña oración, ¿no? Sí, claro, si quiere, ¿no? Sí, si parece oportuno, dice el Papa, ¿no? Y entonces, Jesús, ayúdame. O sea, está ahí, si el cristiano o la cristiana se atreve a hablar con humildad, con amor, de Jesucristo muerto y resucitado, e invita a la otra persona, cuando quiera, sin precipitarse, a que entre en relación personal con Jesucristo, esto es la sacramentalidad de la palabra. Porque la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. No hace falta leerle un fragmento del Evangelio para que sea la palabra de Dios. Esto es un poco nuevo. Tenemos que redescubrir la eficacia que hay. Y esto es para todos, no solo los curas o los ordenados. Cualquier cristiano, cualquier cristiana, por el bautismo es sacerdote, profeta y rey. Y es sacerdote, profeta, ejerciendo el primer anuncio en la fábrica, en el despacho, en el hospital, en la escuela, en el grupo de canto coral. El primer anuncio tiene esta fuerza necesaria, como se ha dicho, como lo ha dicho Luisma, para engendrar la primera fe. La mayoría de nosotros fuimos formados y educados para alimentar la fe, para hacerla más crítica, más responsable en la Iglesia. No fuimos educados para engendrar la fe y por eso estamos descolocados ahora, los que pasamos de 60 años. Estamos descolocados y recelamos de los métodos que son para engendrar la fe. También es verdad que hay maneras de hacerlo. 15. Los nombres del primer anuncio. Todo es lo mismo, no nos enredemos en esto. Querigma quiere decir en griego anuncio, pregón, diferente de carisma, que es gracia. Y es como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Pablo, hablan del primer anuncio. Es lo mismo. No enredemos con nombres diversos. Querigma, euangelion, buena noticia, es lo mismo. Pero claro, si yo digo evangelio, ¿qué os viene a la mente? Un libro. Pero sabéis que antes de ser libro, euangelion, buena noticia, la buena noticia que Jesús ha resucitado y tiene vida para ti, fue lo que anunciaron Pablo los apóstoles durante 40 años. Cuando decimos primer anuncio, queremos decir evangelio en la fase prescrita, evangelio vivo, como Felipe le comunica al eunuco de Kendaza en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Le evangelizó Jesucristo. Núcleo fundamental del Evangelio. Primer anuncio. Primer anuncio tiene un inconveniente, que sugiere que una vez lo has dicho, ya está. Por eso es un poquito trampa. Bastantes creemos que es mejor hablar de anuncio cristiano. De la misma manera que hablamos de catequesis, de Eucaristía, de Cáritas, de sinodalidad, tenemos que hablar de el anuncio. ¿Ya ha recibido el anuncio estos jóvenes? Anuncio fundamental, anuncio evangelizador, anuncio cristiano, primer anuncio o simplemente anuncio. Cada domingo los sacerdotes y los diáconos y los laicos y laicas celebrando en ausencia de presbítero tenemos que hacer el anuncio. El anuncio es propiciar que las personas que quieran se pongan en presencia de Cristo resucitado, vivo, aquí y ahora. Esta es la diferencia con la catequesis, con la teología. El anuncio propicia, el Señor esté con vosotros. Toda la Eucaristía es de primer anuncio, de anuncio. Las homilías tendrían que ser hoy más que nunca. El 50% de las homilías tendrían que ser de anuncio. ¿Qué es decir? No decir, una vez Jesús dijo, hubo un samaritano.
predicar en activa y por tanto mañana, lunes tenéis... No, siempre primero en pasiva. Ahora, en esta Eucaristía, en este pueblo de Zamora o en este barrio de Málaga, ahora en esta Eucaristía, Cristo es el buen samaritano que ahora aquí, para el que quiera, pasa y nos recoge con nuestras heridas y nos cura con el aceite del Espíritu Santo y con el vino de la Eucaristía. Primer anuncio es, discerniendo, sin exageraciones, cada uno con su estilo, es propiciar que las personas puedan entrar ponerse en presencia de Cristo como viviente, como resucitado. Las 5 funciones del primer anuncio. ¿Por qué es tan importante el primer anuncio? Primero, es la puerta de entrada normal para acceder a la experiencia cristiana. Si estamos hablando de valores, si hacemos convivencias para convivir, todo está muy bien, estamos dando vueltas a la casa o queremos entrar por la ventana. Hay una puerta para entrar. Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, yo soy la puerta. El que pase por mí tendrá vida, ¿no? Segundo lugar, es el primer anuncio o el anuncio, es el fundamento permanentemente activador de toda la vida cristiana. Es el fundamento. Por tanto, tiene que estar siempre presente, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 164. Tenemos que volver siempre a él. Por eso ahora se ha introducido y está bien, pero lo de primer anuncio lo iremos matizando, es el anuncio. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, lo tenéis, 36, que el primer anuncio, esta propuesta en vivo de que Cristo resucitado es la manifestación, la donación del amor de Dios que nos salva, la respuesta a tanto deseo de felicidad, de justicia, es el criterio en la jerarquía de verdades dogmáticas, catequéticas y morales. Una verdad de fe, un tema catequético, una exigencia moral será tanto más importante cuanta más relación tenga con este núcleo. ¿Os dais cuenta de lo importante que es? Es cuando dice el Papa, hay sacerdotes que predican mucho sobre la moral sexual y que poquito predican el anuncio. En cuarto lugar, también el anuncio, eso ahí insistía también von Balthasar, también es una forma de vida cristiana. Puede llegar también en la belleza de un crucificado. Ahí esto ya hay que matizar un poquito más, pero es para no absolutizar solo este momento de la palabra, pero que es principal, ¿no? Y diríamos que también es el anuncio, la parresía, el atrevimiento con que lo hacemos. Y luego, importantísimo, el anuncio conlleva en sí mismo, no como una segunda lección, el que experimenta que Cristo ha muerto y ha resucitado por él y que por el Espíritu Santo puede empezar a curar heridas emocionales, odios, resentimientos, connaturalmente siente que Cristo ha muerto por todos y que tiene que llevar a todos este anuncio o cargar, como diría Yacuría, cargarse con el dolor de todas las personas. No hay separación entre anuncio y compromiso social. Si se vive bien y se anuncia bien los anunciadores. 17. Es característico, ahora viene un poquito el estilo americano. ¿Qué caracteriza el primer anuncio? Pues mira, 3 palabras que empiezan por in, ¿no? Seamos un poquito anglosajones, no hace daño. Intención. Es no solo, mira, yo te informo que existió un judío que se dejó crucificar. No. Cuando se discierne, el que anuncia, el profesor, la tutora, la monitora encargada de evangelización, tiene la intención de colaborar con el Espíritu Santo para que toque el corazón del interlocutor. Lo hará con delicadeza, lo hará con amor, lo hará con humildad, pero tiene que haber la intención, no es solo dar una catequesis muy bien preparada. La intención, la intensidad, esa parresía, ese atrevimiento con humildad, con respeto a la libertad del otro, no con prepotencia. Y lo definitivo, lo hemos visto hace un momento, la invitación
oral, explícita, a entrar en relación personal con Jesucristo. Esto es lo que da más grima o repelús a los racionalistas que hemos sido, que intentamos vencer, ¿no? Ese momento del dile a Jesús si quieres, cuando quieras, ¿no? Jesús, si existes, haz que te conozca. Esa es la oración que dijo Carlos de Foucauld, San Carlos de Foucauld, al regresar de Mauritania, impactado por el ejemplo de los islamistas. Es la oración que dijo Jacques Maritain, cuando con su esposa Raisa Maritain, en aquel París de los años 1905, no encontraban sentido a nada, iban a las clases de verso y se plantearon suicidarse. Y a través de Léon Blois, un cristiano antiburgués, descubrieron Jacques Maritain, el gran filósofo neotomista, también empezó diciendo: Jesús, si existes, haz que te conozca. Tenemos que ser capaces, discerniendo siempre, de hacer este tipo de protesta. Y no nos extrañemos que nos provoque repelús y grima, porque no se nos ha educado a esto. Y lo asociamos a los protestantes que vemos en la tele. Mal ejemplo. Nosotros no lo haremos como ellos, pero tenemos que hacerlo a nuestra manera, pero tenemos que hacerlo. No podemos decir, no, esto no, no. Espabilate, busca la manera de hacerlo. ¿Quién hace el primer anuncio? Raniero Cantalamessa, el predicador del Vaticano, dice: los sacerdotes, los religiosos, las religiosas somos en el mundo decenas de millares. Los laicos y las laicas sois centenares de millones, hasta los 1.200 millones. ¿Os imagináis cada laico, cada laica, de lunes por la mañana a domingo por la noche, con el mejor testimonio de vida a pesar de sus defectos y sus depres, sin obsesionarse, pero al hilo de la vida, siendo capaces de, cuando una persona te explica su ilusión, porque ha tenido un hijo, un nieto, porque le van a echar del piso, ayudarle con hechos, con dinero, con afecto, con tiempo, y en ese urdimbre hablarle con amor de Jesús. Hombre, y luego ya vendrá, hablaremos ahora, si quiere, la oferta de un camino de iniciación cristiana, y vendrá la comunidad, y vendrán los sacramentos, y vendrá la Eucaristía, y vendrá el confesarse, pero paso a paso. Pero lo primero es lo primero. ¿Cómo queremos construir la casa si no ponemos los cimientos? ¿Dónde y cuándo el primer anuncio? Lo dice el Papa en Evangelii Gaudium 127, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en el camino, ¿eh? Fijaos, hay parroquias que dicen: nuestra parroquia está haciendo primer anuncio, porque las catequesis todas son de primer anuncio, la misa es toda de primer anuncio, todo es de primer anuncio. Vale, pero es primer anuncio para el que viene a la catequesis, para el que viene a misa. ¿Y el que no viene? ¿Y el que está en la calle? ¿Y el que está en el bar? ¿Os dais cuenta? Hay preguntas que son muy reveladoras. ¿Dónde se hace la catequesis? ¿En un local o en una casa? ¿Dónde se celebra la Eucaristía? En una iglesia. ¿Dónde se hace el primer anuncio? En todas partes, en todo momento, preguntándole al Espíritu Santo si es el momento, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo abre la mente y abre el corazón descubrir? Vamos acabando. Estamos en el... Mira, ya hemos llegado al 20. Ahora un poquito más técnico, cosas de nombres, pero creo que os ayudarán. Hay tres cosas muy relacionadas del anuncio con la catequesis. Hay como 3 modalidades en las que puede salir esto del primer anuncio. Lo primero, como ya hemos dicho, es el anuncio al hilo de la vida, que tiene en el diálogo interpersonal su forma más paradigmática, pero no única, porque si tú estás escuchando en las redes y oyes una canción de Migueli que te habla, es que no puedo no quererte, Dios mío, esa canción te puede tocar el corazón. Es un primer anuncio. Luego cuando ya hay personas tocadas por el anuncio, que piden más, puede ser el momento de ofrecer unas catequesis de primer anuncio. Ahí sí que ya las personas vienen convocadas. Es el viernes a las 8 en el salón parroquial o en una casa individual. Entonces son catequesis porque tiene el formato de catequesis. Tienes personas que te escuchan. Pero el contenido tiene que ser de primer anuncio. Por tanto, no es una catequesis temática. Hoy explicaremos la creación. No.
tiene que ser a partir de un texto bíblico, de un encuentro con Jesús, la samaritana, Nicodemo, un anuncio, un propiciar que esas personas que vienen, esos padres de niños de primera comunión, de catequesis, esos novios, los encuentros pre-sacramentales, todos tendrían que tener por lo menos una sesión de primer anuncio. Y finalmente, que son las que también, si pillamos la palabra querigma, que ahora ya sabemos un poquito que es pregón, no nos extrañemos de encontrar en los materiales catequesis querigmáticas. Quiere decir, catequesis, que tienes gente reunida, pero lo que haces es querigmático, es primer anuncio. Es anuncio, es que se pongan en presencia de Cristo resucitado, que le abran el corazón, que hablen con Jesús. Y finalmente está la catequesis sistemática, es así, que es la que se da cuando ya se ha consolidado la opción por Jesús en el itinerario de iniciación cristiana, hablaré al acabar enseguida, y ahí sí que tienes que explicar el credo, Dios, creador, Dios, Padre, Hijo, la redención, la muerte, la resurrección, pero también ahí puedes hacerlo de una manera como más fría, como una clase de ética, o puedes hacerlo con pálpito querigmático, con pálpito de primer anuncio. Es muy urgente que las catequesis, primero, que reciban. ¿Qué sentido tiene explicar catequesis temática a un niño de 7, 8 años, a un adolescente, a un adulto, si no ha tenido el encuentro con Cristo? Si no ha creado un vínculo afectivo con Jesucristo, ¿a qué le sonará todas las explicaciones? De ahí la importancia de metodologías como el oratorio de los niños, que creo que tiene un taller en estos días, o como sea, pero ¿os dais cuenta? ¿Por qué es tan, perdonad si soy un poco duro, por qué es tan infecunda nuestra catequesis y muchos de nuestros métodos? Porque a nosotros nos fue bien porque teníamos la fe por inmersión de nuestro padre, de nuestra abuela, del ambiente. Pero como ya se ha dicho y hay que repetir, no estamos para alimentar la fe, necesitamos engendrar la fe. Y por tanto, tenemos que revisar todo lo nuestro. Por eso decía al empezar, el primer anuncio no es algo que vamos a tener que hacer además de lo que estamos haciendo. No, no, como dice el sacerdote de Jaén, es que es lo más urgente, es que tenemos que replantearlo todo. Es que igual tenemos que dejar de hacer algunas cosas para dedicarnos a hacer el anuncio. ¿Por qué? Bueno, luego hay el 21. Ahí sí que duele. Cualquier aparición pública en los medios de un representante de la institución eclesial es, por defecto, entre comillas, el primer anuncio que reciben millones de personas. Y los tristemente casos de abusos que hoy me comentaban que se ha presentado el informe Gabilondo es, entre comillas, el primer anuncio que reciben muchos cristianos. Y además, si he insistido en que el anuncio tiene que estar precedido de la caridad que hace atractivo, ahí sí que lo tenemos difícil. Porque el tema de los abusos, como comentaba Gabino, mata al mensajero, nos mata la credibilidad. Tenemos que empezar de bajo cero para ganarnos la credibilidad de las personas. Por tanto, en toda presencia pública de sacerdotes, obispos, personas, laicos, que de alguna manera representan, hay que cuidar mucho de que, aunque sea para dar apoyo a unas medidas de tipo moral, de tipo cívico, tiene que quedar, no es fácil, vehicular este mensaje que nosotros queremos comunicar, un Dios que es amor, que es misericordia, que nos invita a la responsabilidad. Voy acabando. ¿Por qué cuesta tanto que entre la práctica del anuncio en España y en general? Hay dos mentalidades que lo bloquean. La mentalidad conservadora no entiende que hay algo previo a y fundante de la doctrina, el sacramento o la moral.
¿Os acordáis? El trinomio de Trento, saber el catecismo, ir a misa, ser bueno. Estamos redescubriendo que hay algo, no algo, alguien que es anterior a la doctrina, a la liturgia y a la moral, y que es el fundamento que sostiene y sostendrá la doctrina, la liturgia y la moral, que es el encuentro personal con Jesucristo resucitado, descubierto como Hijo de Dios, como el amor de Dios que me abraza, ¿no? Y luego está la mentalidad ilustrada, de la que venimos algunos, que no entiende que hay algo previo a y fundante de el necesario análisis crítico de la sociedad y la acción transformadora, ¿no? Hay algo previo a y fundante de el necesario análisis crítico de la sociedad y el compromiso, el encuentro personal con Cristo y recibir el dinamismo del Espíritu Santo para perseverar en el compromiso a favor de la justicia, a favor de los pobres y los vulnerables en estos tiempos que vivimos. Acabo con el último punto. Y después del anuncio, ¿qué? Por cierto, no puedes nunca transmitir el anuncio a una persona si te escucha y dejarla colgada, ¿eh? Si le das esta pauta de que tú cuando quieras puedes dirigirte a Jesús y decirle, si existes, haz que te conozca, tienes que decirle, bueno, si te pasa algo, que dependerá mucho de psicologías, hay personas que tienen un rompimiento, tienen como un rendirse, otras es más lento, tiene que ablandarse, pero si tú sientes que algo en tu vida se está moviendo, por favor dirígete, ahora viene el problema, dirígete a una parroquia o a una unidad pastoral o a un colegio religioso y pide un itinerario de iniciación. Bueno, pide que te ayuden a seguir, ¿no? Pero ahí es muy importante este concepto de itinerario de iniciación cristiana de adultos. Yo diría que la formación está incluida en la iniciación. Como en España hace 30 años todos éramos católicos, cualquier periodista del País o de TV3 se cree que ya sabe lo que es ser católico, ¿no? Incluso a veces cuando una persona tiene una conversión, el cura le dice, ven a la iglesia y ven a cantar al coro, que nos faltan voces masculinas. No, mal hecho, mal hecho. Cuando a través de un anuncio realizado en el encuentro de padres de niños de primera comunión, cuando a través del anuncio expresado en un entierro, cuando a través del anuncio hecho en una conversación alguien siente algo y quiere, tenemos que ofrecerle un itinerario por lo menos de 1 o 2 años. Este concepto, ninguna religión, nadie se hace de una religión seria, así, chimpum. Budismo, hinduismo, si tú quieres convertirte en hinduista o en budista, el judío necesita 4 años conversación semanal con un rabino. Poca broma. Tú, cualquier religión, necesitas un tiempo que dócilmente, humildemente, te dejas iniciar a los textos sagrados, a la manera de rezar. Y nosotros, españolitos, yo ya sé todo lo que es lo católico y sé relativizar el credo y sé que eso, Este concepto es muy importante, el de anuncio y el que va emparejado. Iniciación, quiere decir que es un proceso. Hemos dicho, sin acontecimiento fundante, sin anuncio, no puede haber proceso. Sin proceso, no puede haber crecimiento en la fe cristiana. Acabo. Los 6 elementos, esto está consensuado por todos los catequistas del mundo y sale en el nuevo directorio de la catequesis, los 6 elementos constitutivos del del itinerario de iniciación cristiana de adultos, también puede ser a nivel de niños y de adolescentes, que además muestran cómo el anuncio es importante, pero no lo es todo, no lo es todo. Es una pieza que encaja con un todo. Primero, consolidar la recepción del primer anuncio, verificar que la persona está viviendo una adhesión fundamentalmente válida a Jesucristo en el Espíritu Santo. Segundo, que aprenda a orar a partir de la palabra de Dios. Tercero, que aprenda a vivir y orar en grupo y a preocuparse unos por los otros, en pequeño grupo. Cuarto,
que reciba un acompañamiento personalizado. El acompañamiento personalizado con un cristiano o cristiana con experiencia es el lugar privilegiado en la conversación interpersonal para, con delicadeza y respetando la libertad, verificar la consolidación de la adhesión a Cristo y, como dice el ritual de iniciación cristiana de adultos, verificar el cambio moral, el cambio de sentimientos y de hábitos. Hemos dicho que primero es el anuncio, luego la moral, pero tiene que llegar la moral y llega aquí de manera progresiva. Quinto, la formación doctrinal. Ahora sí, ahora sí. Primera lección. Dios creó el mundo. Sea una catequesis que sigue el credo, sea una catequesis bíblica. Sistemática, progresiva, que se necesitarán 2 años, es el catecismo de la Iglesia, ¿no? ¿Qué creemos? ¿Qué celebramos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo oramos? Sexta, la iniciación a la gran Iglesia, a la parroquia, al pueblo de Dios, ancianos, ancianas, niños, jóvenes, de derecha, de izquierda, sindicalistas, empresarios, el domingo en la misa, el pueblo de Dios convocado por Jesús. A los sacramentos, a la sinodalidad y séptimo, también sin hacer divorcios, un compromiso progresivo a implicarse en la vida social a favor de los más humildes y a poner ese punto evangelizador, que lo dice el documento del Vaticano II sobre las misiones. A mí me sorprendió mucho, acabo con esto. Dice, los catecúmenos, en el fondo este itinerario se inspira en el itinerario catecumenal que hacían los cristianos y cristianas de los primeros siglos, que no nacían cristianos. Eran soldados, eran matronas, eran senadores, eran esclavos, y hacían este proceso que culminaba en la Cuaresma, con los escrutinios, y se bautizaban. Entonces, dice el documento sobre las misiones, el catecúmeno, que se está preparando, que todavía no se ha bautizado, en la medida de lo posible, que participe ya en alguna acción comprometida socialmente y evangelizadora. Amigos y amigas, gracias por escuchar. Creo que tenemos una tarea inmensa y creo que es importante, y que estén aquí compañeros, que podamos un poco consensuar en lo esencial, que no perdamos energías con cuestiones de nombres, que luego en la práctica hay la libertad cristiana de hacerlo cada uno, de intentarlo. Tenemos derecho incluso a equivocarnos, pero que estemos unidos, como decía Tianjero, en el tema de lo que es esencial. Muchas gracias. ¿Qué errores cometemos frecuentemente creyendo que es primer anuncio? ¿Qué cosas debemos evitar en esos encuentros que hacemos primer anuncio? Yo diría 2 cosas. Primera, creer que porque nos hemos acercado o alejado y nos hemos hecho amigos, que es muy importante y es el paso previo, no quiero desvalorizarlo, pensar que eso ya es primer anuncio, no nos engañemos. Y segundo, yo aconsejo mucho, lo comentaba con Cano, el juego de rol, el juego de rol. Ponerse de acuerdo, a ver, si tuviésemos tiempo o en un taller, ¿quién quiere hacer de católico alejado, resentido o de ateo? ¿Quién quiere hacer de cristiano que le da el anuncio? Se pacta, es decir, hemos sido alumnas del mismo colegio, hace 25 años que no nos veíamos, un encuentro, se pacta un poquito el motivo, se pacta el perfil y se pacta un pelín cuál será la herida que dará pie. El error que cometen los que hacen de anunciadores es hablar, 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 hablar. Defender a la Iglesia, defender al Vaticano, defender al Papa. No, señor. El deber del evangelizador primero es escuchar, escuchar, preguntar y escuchar. Preguntar para que salte la liebre. Preguntar para que la persona que tenemos delante abra su corazón. Y cuando aparece la ilusión por tener un nieto, cuando aparece el asombro, cuando aparece el dolor por una separación, no tiene que ser siempre el anuncio a partir de cosas negativas, pero bueno, la condición humana tiene mucho negativa, ¿no? Entonces es el momento. Y no tiene que defender a nadie, ni a Dios. Dios se defiende solo. El primer anuncio es una acción de riesgo, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer acompañamiento de parejas, catequesis. En principio las personas te escuchan, son educadas, son amables y te escuchan. Pero en el primer anuncio hecho en la calle, al hilo, te puede dejar plantado. Y mal, si no te deja plantado a alguien, es que no lo estamos haciendo bien. Porque el misterio de la libertad humana
ante la propuesta de Dios como camino, verdad y vida, Jesús, es que la persona se rebota. Y daría para mucho también los rebotes psicológicos que se dan cuando te atreves a presentar a Jesús, ¿no? Estas dos cosas diría. Pues muchas gracias. Tengo aquí otra pregunta. ¿Cómo convencer a los agentes de pastoral que no entienden o sospechan del primer anuncio? ¿Cómo convencerlos a esta realidad? Tienen que recibir el primer anuncio. O sea, no se puede dar lo que no se ha recibido. Tienen que recibir el primer anuncio, ¿eh? Pensar en ellos, qué son, en qué condiciones, si es mejor un retiro de fin de semana, si tiene que tener una preparación, ¿eh? Pero es que es como drogarse, ¿no? O como hacerse fan de las motos de carreras, ¿no? O sea, o hacerse fan del fútbol, el día que tu padre te lleva al campo a ver al Atlético, al Madrid, ¿no? Ahí es donde tiene que haber la creatividad. O sea, no será analizando la fórmula química del vino. O sea, no conseguiremos que los agentes pastorales hagan el primer anuncio dándoles un cursillo sobre lo que es el primer anuncio, sino ofreciéndoles el primer anuncio en vivo, en directo, adaptándose y a partir de la psicología que tengan. Te invitan a profundizar un poco en el primer anuncio como forma de vivir. Sí, ese punto no lo tengo muy claro. No sé si tal vez alguno de mis compañeros lo tiene más claro. Porque, por una parte, es verdad que hay formas de vivir que son un anuncio viviente, ¿no? La mamá que cuida al niño deficiente profundo, la persona comprometida en su fábrica, en su empresa, que siempre algún día está triste, pero siempre está luchando. O sea, es verdad que hay vidas que son un anuncio, pero yo diría que no podemos abusar. Yo creo que hemos abusado durante los años 70 y 80, que reaccionábamos contra el exceso de palabrería retórica del nacionalcatolicismo. En un momento dado tiene que entrar la palabra, ¿no? ¿Os imagináis? Pensad en cualquier causa humana, la justicia social, el feminismo, la ecología, el amor a la patria. Imaginaos que una persona dice: yo voy a comunicar mi pasión por la justicia social, por los derechos y promoción de la mujer, por el amor a mi patria, por la defensa de la ecología, pero no quiero parecer proselitista, no hablaré a nadie. Haré la selección de la basura, o sea, daré ejemplo. Imposible. Somos animales hablantes, ¿no? De lo que tenemos que huir es de las ideas repetitivas. Las ideas repetitivas son malas, pero las palabras vivas y la palabra viva, cuando llega en el momento justo, tiene que intervenir. Yo diría que la forma de vida que por su calidad sostenida por el Espíritu Santo, no por nuestro mérito, por su calidad brilla, irradia, normalmente atraerá a personas. Y cuando estas personas se acercan y a lo mejor lo piden, tiene que haber la palabra. Tiene que haber la palabra. Como has tratado el tema del proselitismo, dice una pregunta: ¿el primer anuncio no será hacer proselitismo? ¿Qué diferencias hay? Correcto, muy buena esta, ya lo he dicho, ¿eh? Muchas veces estamos vacunados contra el primer anuncio porque ponemos la tele o cualquier canal de radio evangélica y sentimos a los predicadores: tú, pecador, ven aquí, repite conmigo, Señor Jesús, ¿no? Estas exageraciones nos vacunan, pero Jesús, ¿qué hace Jesús cuando habla con la samaritana, con Nicodemo? Invita desde un respeto a la libertad. Yo creo que es, primero, el proselitista va imponiendo, el anunciador cristiano pregunta, se acerca. O sea, sin diálogo no hay anuncio. El diálogo por sí solo no es todavía anuncio. Sin diálogo no puede haber anuncio. El diálogo solo todavía no es el anuncio. Entonces yo creo que la actitud de el respeto exquisito por la libertad del otro. Una diferencia importante: el proselitista está obsesionado. Constantemente habla de esto. No quisiera haber dado la imagen de un proselitista, pero es que aquí estaba en campo
campo propio y conviene, ya habéis venido desde lugares de España, hay que amortizar el billete de tren y por eso yo me puedo desmadrar un poco. Podríamos hacer todo un catálogo. En esta misma línea, o continuando, pues ya que no hacemos proselitismo, pero cómo anunciar si hay un rechazo visceral a veces a todo lo que significa institución, doctrina, iglesia, etcétera. Sí. Lo he dicho, ¿no? Y ahora lo tenemos todavía más difícil con lo de los anuncios. Pero ahí hay que tener muy claro, lo tenéis, que nosotros no anunciamos a la Iglesia como institución de entrada, no anunciamos a la parroquia, no anunciamos a los curas, no nos anunciamos a nosotros mismos. Nosotros, al que quiere escuchar, le anunciamos Jesucristo crucificado. Ya sé que inevitablemente en España el Cristo se asocia con el cura, con el obispo. Ahí está la tarea del diálogo. Por eso es tan interesante los juegos de rol, que aunque sea ficción, ayudan mucho de verdad. Porque, bueno, la figura de ateo o católico alejado, las catequistas de todo el mundo, de toda España, lo bordan. Lo bordan. Lo difícil es el papel del evangelizador. Entonces, mira, yo si quieres quiero hablarte de Jesús, si quieres. Pero yo no vengo a defender al Vaticano, ni al Papa, ni a la Iglesia, ni a los obispos, ¿no? En esto hay que ser muy, muy tajante, ¿no? Si acepta a Jesucristo e inicia un proceso de iniciación cristiana, se le ofrecerá la oportunidad de reconciliarse. Si puede conocer la parroquia de barrio, de pueblo, esa será, digamos, la reconciliación con la Iglesia como institución, ¿no? Muchas gracias. Por entrar en uno de los temas candentes también, con el primer anuncio, aquí solo es un ejemplo, el fenómeno Hakuna en los jóvenes cristianos, ¿es primer anuncio? ¿O cuándo sí, cuándo no? Sí, yo la verdad que no lo he seguido, confieso que no lo he seguido, pero es un hecho. Es un hecho, lo digo con todo respeto, porque son hermanos, es un hecho que estamos viviendo en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo, en un mundo secularizado, en un mundo lleno de guerras, de violencia, en un mundo occidental postcristiano, hostil a la religión y hostil al cristianismo. Los jóvenes, un tipo de jóvenes que descubren el sentido de lo sagrado, de que pueda haber un creador que nos mira, tienen la tendencia a agarrarse a lo más primario de la experiencia sagrada. Lo sagrado como diferente de lo profano. El hombre del sagrado, el sacerdote, el que toca lo sagrado, ¿no? Muchas generaciones de jóvenes y de jóvenes sacerdotes están en esta clave. Hay un neoclericalismo que vive mucho esta clave, volver a la sotana, volver al latín, o sea, no aceptan el Vaticano II, van a Trento directamente. Y entonces esto es una objeción. ¿Cuál era la pregunta, perdona? Bueno, era a partir de la música de Hakuna. Sí. Entonces, es un hecho que hay un neoclericalismo y que hay unas neoofertas muy centradas. Por ejemplo, yo creo que tiene que haber pluralismo, tiene que haber retiros de impacto. De hecho, los cursillos de cristiandad, que creo que hay un taller, están por aquí los de cursillos de cristiandad, en los años 60, y ya era lo que ahora es Efatá y Emaús, hombres solos y un hombre laico que da testimonio. Yo iba con prostitutas, pero me convertí. No es tan nuevo. Que haya unos retiros que aprietan fuerte en llevar a la catarsis a las personas, bueno, tiene que haber pluralismo. Yo creo que a veces se pasan un poco. Tiene que haber pluralismo, pero tiene que haber otro tipo de retiro. Tiene que haber otro tipo de retiro en que se ofrezca el anuncio con vigor, con valentía, de una manera más dialogal. Por tanto, hay la tentación, hay que tienen mucho seguidismo. Hay un artículo del obispo Brambilla es un teólogo italiano que le hicieron obispo, está publicado en el Regno Documenti, en italiano, sobre los rasgos sectarios. Y hace la recensión de 3 libros, dos libros franceses publicados en el 2016-2017, una autora es mujer, y uno italiano, que hacen una radiografía de unas constantes que se pueden ver
no todos, esto habría que distinguir, pero los nuevos movimientos, y esto de algunos lo sabemos bien, el perfil de fundador, seductor, con abuso de autoridad, el círculo mágico que se crea entre los seguidores que no se atreven a decirle sus defectos y acaba en el narcisismo, los tics sectarios, que todos los hemos tenido un poquito, de si no se cantan nuestras canciones, aquella celebración no es la auténtica, nuestro movimiento es la iglesia auténtica. Bueno, pero ahí lo define muy bien Brambilla en este artículo y habla de estos rasgos sectarios. Y dice, porque claro, ellos te dirán, tienen jóvenes, dicen, por los frutos les conoceréis. Brambilla dice, los frutos, la cantidad de jóvenes que les siguen es un signo, de momento es un signo, no es todavía un fruto. Para hablar de frutos hay que esperar tiempo. Pero es un reto. No está bien que critiquemos, tenemos derecho a criticar, pero tenemos que invertir toda la energía en crear algo nuestro, a un aire diocesano. Las diócesis, las parroquias, los movimientos, las asociaciones, tenemos el derecho a tener nuestros propios métodos de anuncio, tenemos el derecho y la obligación de tener nuestros propios retiros. ¿Qué está pasando? Que solo ofrecen retiros de primer anuncio, grupos y movimientos, que está bien, tiene que haber pluralismo en la Iglesia, pero ahí falta una gran creatividad por parte nuestra. Efectivamente. Volviendo al tú a tú, o al encuentro de la vida cotidiana, quizás, ¿cuándo ha llegado el momento de discernir, que decías antes, que las personas están preparadas para invitarlas a la presentación apasionada de Cristo, muerto y resucitado? Esta es la pregunta del millón. A ver, una cosa que es importante, que es un clásico, es primero orar. Orar, dedicar cada día y pedirle al Señor, Señor, de mis ambientes cotidianos, muéstrame algún rostro al que está necesitando tu presencia y que tú, Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, quieres que me acerque. Es muy importante esta oración previa. Invocar al Espíritu Santo y quedarse con la mente en blanco, esperar, resistir, persistir, aunque la mente se distraiga. Y seguro, esto sí se hace durante unos días, ¡plam!, van apareciendo rostros. Tomar nota. Empezar a rezar por estas personas. Pueden ser vecinas de la escalera, pueden ser compañeros de trabajo, compañeros de jubilados que se encuentran a jugar las cartas, compañeros jóvenes, ¿no? Y entonces empezar a orar por ellos. La oración de intercesión, los racionalistas no sabemos por qué, no sabemos explicarlo, pero existe. Y entonces acercarse honestamente, ofreciendo amistad, ofreciendo ayuda, interesándose de cuál es la situación humana de aquella persona, si necesita apoyo psicológico, si necesita rezar y pedirle al Espíritu Santo. Somos tan tímidos y hemos estado tantos años sin hacerlo que yo diría que seguro que al principio hay que correr el riesgo de pasarse un poquitín. Porque el riesgo que tenemos es de callar, porque nos da grima, nos da repelús. Tenemos miedo a que nos diga, oye, estás muy místico, ¿eh? Esto es muy mítico, ¿no? Es una cuestión, pero yo creo que se está haciendo, por ejemplo, hay un encuentro de delegados ahora también en noviembre, que es de delegados de apostolado seglar. Fue el sábado pasado. O sea, estamos todos, da ilusión sentir que estamos todos ahí, ¿no? Y lo que tendría que empezar a ser interesante, por eso mañana yo, si me dais permiso, me pasearé un poquito por los talleres, supongo que me concedéis, porque lo que estamos necesitando es que vengan aquí personas que ya lo están haciendo, que digan, yo empecé con un grupo de vecinas, yo empecé dialogando con mi vecina del primero cuarto, estamos seguro que se está haciendo en muchos rincones de España, y lo que es importante es que activemos. Estamos los que decimos cómo tendría que ser y tal, pero es muy importante cuanto antes que empecemos a dar la palabra, aunque sean experiencias fallidas, incluso fallidas, como decía el de Jaén, lo que así sabrán cómo no hay que hacerlo. Necesitamos incluso esto. Y tendría que haber en futuros encuentros, los que lo hacen a través de la canción, también la vida, yo diría que hay ministros extraordinarios del anuncio, como son nuestros cantautores católicos, ¿no? Que se les invita a una fiesta de final de curso y hay que apoyarles
Y luego hay los agentes ordinarios de primer anuncio, que son los millones y millones de laicos y laicas, ¿no? Yo os doy esta idea, de verdad, que el próximo año, cuando se haga, intentar que una parte, de hecho ya son los talleres, ¿no? En los talleres se mostrará cómo lo estáis haciendo, ¿eh? O igual en algunos todavía se dirá cómo hacerlo, porque también para ponerse a hacerlo hay que decir, ¿no? Pero ahí creo que es un buen termómetro, es un buen verificador. En nuestros encuentros nacionales y regionales y diocesanos empieza a haber un 50% de testimonios concretos de cómo se está intentando hacer en conversación personal o en grupos o en catequesis con los papás. Bueno, en la línea de lo que decías de los frutos, ¿cuál es la incidencia social del primer anuncio? Que profundices, que lo has dicho tú antes. Pero... Sí. Yo creo que esto es claro. O sea, estamos viviendo un momento muy bajo de la sociedad. No es por hacer ahora alarmismo, ¿no? Pero las encuestas de depresión, de jóvenes con ideas suicidas, de enfermedades mentales que con la pandemia se han agravado, de violencia, el horizonte de esta tercera guerra mundial, que puede estallar en cualquier momento si Irán se decide a intervenir, ¿no? Lo de Rusia, lo de Ucrania. O sea, vivimos un mundo realmente, a diferencia de los años 60, 70, que no invita a la ilusión, no hay horizonte, ¿no? Entonces yo digo, en el momento en que las esperanzas humanas, las esperanzas penúltimas, las esperanzas inmanentes, la esperanza en la clase obrera, en el empoderamiento de la mujer, que todo eso hay que seguir, ¿no? En el momento en que estas esperanzas decaen o aflojan, ¿qué mejor hay para resistir que el que tiene una esperanza trascendente? Que el que cree que aquel judío crucificado resucitó y nos anticipó en su resurrección la victoria de todos los crucificados de la tierra. Como dice el Vaticano II, Gaudium et Spes, la esperanza en el cielo, lejos de apartarnos del compromiso humano, es un acicate para persistir en el compromiso humano, para intentar que la tierra sea menos el infierno, o sea un anticipo del cielo. Una esperanza trascendente, y sobre todo la esperanza en Cristo muerto, resucitado, creo que es un gran antídoto, una gran ancla para seguir en el compromiso social, en la asociación de vecinos, en la asociación de padres de la escuela, en el sindicato, en el partido, en las formas de los jubilados, en el evitar los despidos, los desahucios. O sea, ahí, ¿eh? Y yo creo que se nota que muchas veces los que están resistiendo al frente, y muchas veces es la generación que fue joven en el Vaticano II, son cristianos y cristianas. Por tanto, en la forma de predicarlo es importante hacer el link entre la experiencia de Cristo Salvador y conectarlo enseguida con la entrega a los demás para llevarles ese amor, como hace el Papa Francisco. Nunca encuentras una dicotomía en Evangelii Gaudium y siempre. Cuando habla de Cristo siempre habla del pobre, y cuando habla del pobre siempre habla de Cristo. No lo separa, es connatural. Tenemos que caminar más. Una cuña publicitaria, ¿no? El hospital de campaña de Santana, en el centro del barrio gótico. El problema que tienen las ciudades no es que no haya feligreses, es que no hay habitantes. Son centros comerciales. Esas iglesias góticas preciosas están vacías. Solo entran los turistas. Entonces, que en alguna, antes de desacralizarla, para sacar un rendimiento económico como cafetería, floristería, discoteca, sala de desfile de modas, antes que esto, abrámosla a los pobres, a los sin techo, ¿no? Y metámosle en la iglesia o en la capilla de la piedad. Hay un gesto profético. Hemos separado demasiado lo litúrgico, el momento de la oración, de la caridad. Hay muchos españoles que no saben que Cáritas es la Iglesia Católica Española. Se creen que es una ONG. Por tanto, hay un gesto de unir más lo litúrgico y lo social, incluso visualmente. Claro, esto irrita mucho
a los conservadores, pero también a los ilustrados, también a los progres, que dicen, no, Javier, una cosa es el lugar de rezar y otra el de atender a los pobres.